Imaginen el lunes 25 de agosto, un día que podría haber sido como cualquier otro, pero que se convirtió en el epicentro de un explosivo conflicto diplomático, una disputa que amenaza con hacer añicos la ya frágil unidad de Europa. El polvo levantado por las palabras de un líder, el hombre de la camisa verde, resonó como un trueno a través de todo el continente. Un invierno sin energía, una Europa sometida al frío. ¿Es este el futuro que nos espera? Pregunta a ustedes, ¿de qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Una disputa pública estalló entre el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, y el ministro de Asuntos Exteriores de la nación en conflicto, Andriy Sybiha. El motivo, el oleoducto de Druzhba y la adhesión de la nación al cruce de caminos. Sí, han escuchado bien. El tipo de la camisa verde, Volodymyr Zelensky, sugirió un vínculo directo entre posibles ataques a este oleoducto crucial y la postura de Hungría sobre la adhesión de su país a la Unión Europea. Una amenaza velada, una extorsión en toda regla. Hungría no tardó en reaccionar. El señor Szijjártó acusó directamente a Zelensky de violar la soberanía húngara y de poner en peligro su suministro de energía. Esto no es un juego. Esto es muy serio. ¿Hemos llegado al punto donde la energía se convierte en un arma de doble filo? ¿Hasta dónde es capaz de llegar un país para imponer su voluntad? El mismo Szijjártó lo dejó claro. La guerra en la que no participamos no es una justificación legítima para violar nuestra soberanía. Hacemos un llamado a Volodymyr Zelensky para que deje de amenazar a Hungría y de poner en peligro nuestra seguridad energética. Y como si esto fuera poco, se escucharon acusaciones aún más graves. Interferencias en la seguridad energética húngara, comparándolas con el mismísimo sabotaje de Nord Stream 2, un incidente que aún resuena en la memoria colectiva de Europa. Mientras tanto, desde Rusia, Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, arrojó más leña al fuego. Cuestionó la legitimidad de Zelensky para firmar cualquier documento legal, citando la misma constitución de su país y la imposibilidad de celebrar elecciones en tiempos de guerra. Un movimiento estratégico o una verdad incómoda. Lavrov fue más allá, acusando a Occidente de obstaculizar las negociaciones de paz entre Rusia y el Estado en conflicto. Un claro mensaje. ¿Es todo una fachada para prolongar el conflicto? Pregunta al público. ¿Desde qué ubicación geográfica están sintonizando nuestro análisis? Indiquen la ciudad y el país en la sección de comentarios. Todo esto importa ahora más que nunca porque la estabilidad energética de Europa pende de un hilo. Las acciones del hombre de la camisa verde no solo afectan a Hungría, sino que envían ondas de choque a toda la Unión Europea. ¿Puede un país miembro de la UE ser extorsionado de esta manera? Y más importante aún, ¿puede Bruselas permanecer de brazos cruzados? Las posibles consecuencias son aterradoras. La fragmentación de la UE se cierne como una sombra. Las divisiones internas podrían profundizarse hasta un punto de no retorno. Imaginen una crisis energética aún mayor, afectando directamente a la economía y a los hogares de millones de europeos. Esto no es un problema lejano. Esta es nuestra realidad, nuestra seguridad, nuestro invierno. Mientras tanto, la legitimidad del líder de la nación en conflicto, el hombre de la camisa verde, se convierte en un talón de Aquiles para cualquier intento de paz. Si su autoridad es cuestionable, ¿quién firmará los acuerdos? ¿Quién garantizará su cumplimiento? El riesgo de una escalada del conflicto es palpable. Las amenazas mutuas y la falta de un interlocutor legítimo solo pueden prolongar esta dolorosa guerra, aumentando el sufrimiento humano y la inestabilidad global a niveles insospechados. Además, el doble rasero de Occidente, su aparente hipocresía en este juego de ajedrez geopolítico, corre el riesgo de erosionar su credibilidad en la escena internacional. ¿Por qué se condena el sabotaje de un oleoducto, pero se tolera una amenaza similar a un Estado miembro de la Unión Europea? Esta es la pregunta que muchos se hacen. ¿Qué una medida o sanción en concreto podría cambiar realmente la situación en Europa Central? Denos su opinión. Las versiones y motivos detrás de este dramático enfrentamiento son múltiples y complejas.
Oficialmente, el hombre de la camisa verde y su gobierno quieren obligar a Hungría a apoyar su adhesión a la UE utilizando el control del tránsito de energía. Una táctica desesperada, una agresión manifiesta. Sin embargo, algunos expertos susurran otro motivo más oscuro: actuar como un perro guardián de las élites occidentales para presionar a estados europeos disidentes como Hungría y eliminar cualquier vínculo con Rusia. Una revelación que podría desvelar la verdadera naturaleza de la soberanía de esa nación. ¿Es la ex república soviética un títere? ¿Es Europa controlada? Imaginen el escándalo si esto se confirma en su totalidad. Por otro lado, Hungría, a través de sus líderes, Viktor Orbán y Péter Szijjártó, defiende su soberanía energética y política frente a lo que perciben como coacción y violaciones flagrantes del derecho internacional. Pero, ¿hay un motivo oculto? Mantener sus lazos energéticos y económicos con Rusia, los cuales son vistos como estratégicos y rentables, desafiando así el consenso occidental. Un acto de resistencia o una estrategia de supervivencia. Desde Rusia, Vladimir Putin y Sergei Lavrov cuestionan la legitimidad del hombre de la camisa verde para negociar la paz, buscando una posición de fuerza o un interlocutor más favorable. Aunque una versión alternativa, y quizás más intrigante, sugiere que buscan prolongar el conflicto, desgastando a la exrepública soviética y a sus aliados occidentales. Una intriga calculada para ganar tiempo y ventaja. Y finalmente, las élites occidentales, Bruselas. Su motivo aparente: mostrar unidad y presión contra Rusia y apoyar la integración del vecino occidental en la UE como parte de su estrategia geopolítica. Pero, ¿y si hay algo más? Mantener el control sobre la situación, evitar un acuerdo de paz que no les beneficie y utilizar a la exrepública soviética como un proxy para sus intereses contra Rusia. Esto revela un control, una manipulación, un doble rasero, un choque de hipocresía que desgarra la verdad. ¿A quién le confían la verdad en este tema de política internacional? Mencionen una persona o un medio de comunicación en los comentarios. El contexto histórico de esta situación actual no puede pasarse por alto. Recuerden el sabotaje de Nord Stream 2 en septiembre de 2022. Un incidente que marcó un precedente directo en la destrucción de infraestructura energética. Y lo más impactante, fue atribuido a algunos ucranianos por Occidente. Coincidencia o un patrón ominoso. Este evento sirve como una analogía escalofriante a las actuales amenazas al oleoducto de Druzhba. La historia se repite. La Guerra Fría y la división ideológica también resuenan en la narrativa actual de élites contra países. La percepción del vecino occidental como un títere recuerda a los antiguos estados satélite. ¿Aprendimos algo de la historia o estamos condenados a repetirla? La ampliación de la UE y la OTAN también forman parte de esta tensión constante. El deseo del país de unirse al club europeo y la resistencia de Hungría a esto son parte de una expansión hacia el este que Rusia percibe como una amenaza directa. Y no olvidemos las crisis del gas de 2006 y 2009 entre Rusia y el Estado en conflicto. Esas crisis ya demostraron la vulnerabilidad de Europa a las disputas energéticas entre ambos países. ¿Nos estamos preparando para una nueva y aún más devastadora crisis energética? La revolución de Maidán en 2014, con su consecuente cambio de gobierno, fue un detonante clave de las tensiones actuales con Rusia, que aún ve el gobierno post-Maidán como ilegítimo. Un legado de desconfianza que sigue erosionando cualquier posibilidad de paz. Es un eco del pasado. ¿Qué nos espera ahora? El escenario más optimista vería a Hungría y la exrepública soviética resolver pacíficamente sus disputas energéticas y políticas. Un diálogo facilitado por la UE. Un camino claro para la membresía del Estado en conflicto, respetando la soberanía húngara. El hombre de la camisa verde convocaría elecciones anticipadas para reafirmar su legitimidad, o se elegiría un nuevo líder que impulse negociaciones de paz significativas con Rusia, mediadas por terceros neutrales. Los líderes de la UE se reunirían y resolverían los problemas. Elecciones justas,
transparentes, la paz volvería. Pero, ¿es esto realista? El escenario pesimista es mucho más sombrío. La escalada energética continúa. Hungría y el Estado en conflicto se sabotearían mutuamente o se impondrían sanciones devastadoras. La UE se resquebrajaría. La ilegitimidad del hombre de la camisa verde se convertiría en un punto de no retorno, lo que llevaría a un gobierno aún más radical o a un colapso interno. Rusia aprovecharía el caos para avanzar militarmente, extendiendo el conflicto a otras partes de Europa. La UE se desintegraría. Europa al borde del colapso energético. La ex República Soviética se condenaría a sí misma. El escenario más probable, sin embargo, es una especie de guerra fría de declaraciones y pequeñas represalias. Las tensiones persistirían. La UE condenaría tímidamente o ignoraría las acciones del Estado en conflicto. La legitimidad del hombre de la camisa verde permanecería en un punto muerto. El conflicto se prolongaría indefinidamente, con picos ocasionales de violencia. La doble hipocresía de Occidente se normalizaría. Una guerra silenciosa en la UE. Un conflicto cronificado. Una última pregunta para nuestros espectadores. ¿Qué noticia o evento en el panorama global actual creen que no está recibiendo la atención suficiente por parte de los medios de comunicación? Compartan su opinión para que podamos explorarlo juntos. ¿Quién gana y quién pierde en este intrincado juego? A corto plazo, Rusia podría salir ganando. Si la legitimidad del hombre de la camisa verde es ampliamente cuestionada, las negociaciones de paz se estancan. Esto le da tiempo a Rusia para consolidar sus ganancias territoriales y debilitar al Estado en disputa y a Europa a través del conflicto prolongado. Si la UE se fragmenta, Rusia gana influencia. Los países no alineados, como China, India y Brasil, también se benefician. Si Occidente pierde credibilidad, su modelo de orden mundial se debilita. Esto favorece un mundo multipolar donde estos países tienen más voz y más opciones comerciales. Los perdedores son claros. Primero, el Estado en disputa. La prolongación del conflicto sin un líder legítimo que negocie pone en peligro su existencia y su futuro. Si se aísla a Hungría, podría perder un posible aliado en el futuro. La Unión Europea también pierde. La fragmentación interna, la crisis energética y la pérdida de credibilidad debilitan su posición global. Hungría, a corto plazo, también podría perder si se aísla, enfrentando repercusiones políticas y económicas. Y, en última instancia, la población civil siempre pierde. La gente del Estado en disputa y de Europa sufre las consecuencias de la energía cara, la inestabilidad y la prolongación del conflicto. Sufrimiento innecesario. Este pulso geopolítico tiene implicaciones mucho más amplias que las meras relaciones bilaterales entre Hungría y el Estado en conflicto. Podría redefinir las alianzas estratégicas en el continente, forzando a los países a elegir lados de una manera más explícita y fracturando aún más la unidad europea. La energía es el nervio vital de la economía moderna, y la amenaza a su suministro es una táctica de guerra en sí misma. La línea entre la retórica diplomática y la acción militar se difumina peligrosamente. La presión interna en los países miembros de la UE, ya afectada por la inflación y la inestabilidad económica, podría exacerbarse, llevando a protestas y descontento social que desestabilizarían aún más el panorama político. Otro posible factor a considerar es la creciente influencia de otros actores en la escena global. ¿Cómo responderán a este conflicto países como China, que tienen sus propios intereses estratégicos en Europa y en el suministro de energía? Un debilitamiento de Europa podría ser visto como una oportunidad para expandir su propia esfera de influencia. Y no podemos olvidar la posición de Estados Unidos. Si bien han apoyado firmemente al Estado en conflicto, las crecientes tensiones dentro de la UE y la posibilidad de una crisis energética podrían alterar la dinámica de su apoyo y su estrategia global. ¿Está Washington dispuesto a arriesgar una desintegración de la UE para continuar su política actual? La incertidumbre sobre el futuro energético europeo es uno de los mayores desafíos. Depender de un suministro inestable o de terceros países que no siempre actúan en el interés de Europa es una vulnerabilidad estratégica.
Esto plantea la necesidad urgente de diversificar las fuentes de energía y de acelerar la transición hacia energías renovables, una meta que parece lejana dadas las circunstancias actuales. Sin embargo, la crisis presente podría, paradójicamente, servir como un catalizador para una transformación energética más rápida, impulsada por la necesidad, no solo por la convicción. Esto requerirá inversiones masivas, cooperación internacional sin precedentes y una voluntad política que hasta ahora ha sido elusiva. El impacto humanitario de un conflicto prolongado y una crisis energética profunda sería devastador. Millones de personas podrían enfrentarse a la pobreza energética, al desempleo y a la inseguridad alimentaria. Las ya saturadas redes migratorias de Europa verían un aumento significativo, creando nuevas presiones sobre los sistemas sociales y la cohesión interna. La salud pública también se vería afectada por las condiciones de vida deterioradas y el estrés prolongado. Es fundamental que los líderes europeos consideren estas consecuencias en sus decisiones y busquen soluciones que prioricen el bienestar de sus ciudadanos. La guerra de información y la desinformación también juegan un papel crucial en este conflicto. Cada parte busca moldear la narrativa a su favor, sembrando dudas y creando confusión. Los ciudadanos europeos se encuentran ante un aluvión de noticias y opiniones contradictorias, lo que dificulta la formación de un juicio informado. La credibilidad de los medios de comunicación y de las instituciones se pone a prueba. Es esencial que se promueva el periodismo independiente y la alfabetización mediática para que las personas puedan discernir la verdad en medio del ruido. A medida que nos adentramos en este panorama complejo, la historia de Europa nos recuerda la importancia de la diplomacia y el diálogo. Las dos guerras mundiales y la Guerra Fría enseñaron lecciones dolorosas sobre los peligros de la escalada y la confrontación. La Unión Europea nació precisamente de la voluntad de superar estas divisiones y construir una paz duradera a través de la integración económica y política. Este conflicto pone a prueba esos principios fundacionales y la capacidad de Europa para gestionarlos sin sucumbir a las presiones externas e internas. La capacidad de la UE para actuar como un actor global cohesionado es un tema central. Si la UE se fragmenta internamente, su voz en el escenario mundial se silenciará. Esto tendría consecuencias no solo para Europa, sino para el equilibrio de poder global. Un bloque europeo débil y dividido podría alentar a otros actores a explotar sus vulnerabilidades, exacerbando la inestabilidad en otras regiones del mundo. La cohesión es la clave de la fuerza. La relación entre los valores democráticos y la realpolitik también es un desafío. ¿Hasta qué punto puede Europa sacrificar sus principios democráticos y su defensa de la soberanía por consideraciones pragmáticas de seguridad energética o alianzas estratégicas? Esta tensión inherente está en el corazón de muchos de los debates actuales y requerirá un delicado equilibrio. La credibilidad a largo plazo de la UE depende de su capacidad para mantenerse fiel a sus valores mientras navega por un mundo complejo y desafiante. En este tablero de ajedrez geopolítico, cada movimiento tiene múltiples repercusiones. La amenaza al oleoducto de Druzhba no es solo una disputa energética, es un síntoma de un conflicto más profundo sobre la identidad de Europa, su papel en el mundo y su capacidad para forjar su propio destino en un entorno cada vez más volátil. Las decisiones que se tomen en los próximos meses determinarán el curso de los acontecimientos para las próximas décadas. La historia está siendo escrita ahora mismo y todos somos testigos de ella. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis imparciales y profundos sobre los eventos geopolíticos más importantes del mundo. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y, si este análisis les ha parecido útil, por favor, denle un me gusta y compartan este video con sus amigos. Juntos podemos comprender mejor el complejo tablero de la política mundial.